Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. En esta oportunidad quiero hacer un video para, para refutar estas enseñanzas que hay en este tiempo sobre el asunto de las lenguas. Pero más específicamente este video, y espero que en su humildad el hermano Ruby Rosado pueda verlo, ¿no? El hermano que tiene su canal Retando Paradigmas, en donde él refuta el hecho de que las lenguas de Hechos 2 no son lenguas, sino idiomas. Y aquí hay un video donde él está refutando al hermano, un pastor llamado Sandés, o Sandes, respecto a la mala hermenéutica que él hace para interpretar los textos de Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Y voy a poner una parte del video, voy a ponerlo para que a ver si se alcanza a oír y para poder hablar, ¿no? Respecto a este comentario que hace el hermano Ruby, pero que también se limita solamente a decir, bueno, yo creo que son idiomas porque todo el mundo cree que son idiomas. Y él dice, tengo más de 40 años que he creído que son idiomas y por eso son idiomas. No sé si así se hace hermenéutica, ¿no? En base a lo que él ha creído o lo que todo el mundo cree. Pero vamos a ver en esta parte. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua. Escuchen bien este detalle, ¿no? Dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos como todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Es decir, ellos le están oyendo hablar a los apóstoles en la lengua de ellos. Ahí en ningún momento está diciendo que los apóstoles estaban hablando los idiomas de ellos. Ellos se está untando mucho con Gutiérrez. Se está untando mucho con Gutiérrez, le robó, o se lo robó, o cogió alguna clase de hermenéutica con Gutiérrez, porque es exactamente la misma mala hermenéutica que tiene Gutiérrez, la mismita. Es absolutamente la misma. Eso mismo es lo que dice Gutiérrez. Gutiérrez dice que Dios era el que le interpretaba a la gente, el Espíritu le interpretaba a la gente para que ellos entendieran las lenguas que se estaba hablando cuando la Biblia es clara y dice que se estaba hablando en lenguas, en lenguaje, en dialectos. Hablaban en lenguas, pero no en idiomas. Ellos lo escuchaban hablar en idioma. Usted me dice que los pastores, esto está bien enredado. No, sí, es que está enredadísimo porque eso no es cierto. Es que solamente tiene que leer la palabra. O sea, Vamos aquí un momentito. Esto ya yo lo puse cuando hice Bien, entonces esta es la parte del video cuando Ruby Rosado siempre trata de un poco de ridiculizar, ¿no? a aquellos que hablan la palabra de Dios y no la interpretan como él la interpreta, ¿no? O sea, da a entender de que la interpretación que él da a la palabra de Dios es la única interpretación y es la correcta y los demás estamos locos. Los demás estamos locos porque enseñamos que las lenguas son lenguas y balbuceos y un montón de cosas, ¿no? Pero yo quiero que apelando a la humildad, ¿no?, de hermano Ruby, me pueda poner atención un momento a lo que yo voy a demostrar con la Biblia, con las Escrituras, ¿no? Y si voy a ir al griego, va a ser en una forma específica, pero mi hermenéutica la hago con la Biblia. No la hago en base a mi experiencia, por lo último, aunque yo he experimentado estas cosas, pero yo no voy a decir pues que mi hermenéutica la baso en mis 40 años que tengo oyendo y creyendo que las lenguas son idiomas, y que todo el mundo cree que las lenguas son idiomas, y todo el mundo enseña que las lenguas son idiomas, las lenguas de Hechos 2 son idiomas. Y entonces vamos a demostrar, entonces, o que me explique el hermano, a ver, si las lenguas de la cual habla Pablo en cuanto al don de lenguas, también son idiomas.
¿O qué son? ¿No? Hechos, capítulo 2, verso 1, o perdón, verso 4, dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice idiomas. Y aquí lenguas, en el griego, es glosa. Y glosa no tenemos un significado exacto para decir que glosa es idioma, es lenguaje, es dialecto. No hay un significado exacto. Lo que llama la atención es que cuando aquí Lucas usa la palabra lengua, pero más adelante, en capítulo, en el 1 de Corintios, ¿no? Capítulo 14, versículo 10, ahí se usa una palabra, y ahí sí se usa la palabra idioma. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Todo idioma tiene un significado. Pero la palabra griega para idioma no es glosa, es fone. Entonces, glosa no es lo mismo que fone. Lengua, idioma, en ciertas ocasiones o circunstancias puede entenderse como lo mismo, pero en el griego no es lo mismo. No es lo mismo glosa con fone, porque si no, entonces en los dos versículos diría pues una de dos. Bien diría glosa en Hechos 2, versículo 4, y glosa en 1 Corintios 14, versículo 10. Pero no es así. Son dos palabras griegas distintas. En uno se usa glosa y en la otra se usa fone. Entonces, no podemos decir pues que es lo mismo. Ahora, vamos a demostrar con la Biblia de que las lenguas no son idiomas. Miren lo que dice la palabra del Señor. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, el Espíritu da las lenguas. El Espíritu no da idiomas. Hermano Ruby, con todo respeto, ¿tiene sentido de que el Espíritu dé idiomas? Para aprender idiomas hay que ir a un instituto. Para aprender inglés, francés, alemán, chino, ruso, lo que sea. Forzosamente hay que ir a un instituto y aprenderlo, estudiándolo. El Espíritu Santo no da idiomas, da lenguas. Por eso dice, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ahí no dice que el Espíritu le dio un idioma para que hable. Ahí no dice que el Espíritu le dio un idioma, el idioma parto, medo, elamita, Ponto, Capadocia, Frigia, Panfilia. No dice eso la Biblia. El texto, vamos a pegarnos al texto. Vamos a pegarnos al texto. Acá se usa la palabra lengua del griego glosa. Cuando en otro pasaje se usa la palabra idioma, es del griego fone. No es lo mismo. Que usted diga que es lo mismo es su problema de usted. Es su hermenéutica de usted. Que usted diga que es lo mismo, esa es cuestión de usted. No, la Biblia no lo dice. Y ya dije por qué. Porque si no, en los dos versículos aparecería una sola misma palabra. Bien glosa o bien fone, pero no puede haber distintas palabras, pues. Porque no es lo mismo. Entonces, seguimos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ellos habían venido de todas las naciones bajo el cielo y estaban ahí por la fiesta del tabernáculo, ¿no? Por la fiesta de Pentecostés, perdón. Porque eran judíos piadosos, judíos que habían nacido en otras tierras, pero de sangre judía. Por eso venían.
de lugares lejanos, porque eran piadosos, temerosos de Dios, a estar en la fiesta en Jerusalén. Entonces, cuando hecho este estruendo, dice, porque hubo un estruendo, se juntó la multitud. Se juntó la multitud. Y estaban confusos. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, notemos ahí esta palabrita, oía. Yo no soy pues lingüista ni tampoco he estudiado mucho la gramática, ¿no? Pero esa palabra oía, no sé si es verbo, sustantivo, no sé. El asunto es que hay una palabra ahí clave para entender el texto. Oían, oían, oían. El hecho de que ellos oían no es que los discípulos hablaban en el idioma de ellos, porque la Biblia no dice que hablaban en el idioma de ellos, dice que hablaban lenguas. La Biblia no dice que hablaban fone. Hechos 2, versículo 4, no dice que hablaban fone, dice que hablaban glosa. ¿Está claro? Si queremos ir al griego, que dicho sea de paso, el hermano Rubio va al griego cuando le conviene, pero cuando no le conviene no va al griego. Y critica a aquellos que van al griego. Bueno, con todo el griego, son dos palabras distintas, glosa y fone. No puede significar lo mismo, porque entonces, ya le expliqué, ¿no? En la Biblia hay dos palabras. Glosa para lenguas, que no son idiomas, y fone para idiomas, que podrían ser lenguas también, pero no, ahí aparece fone. Entonces, ellos les oían hablar en su propia lengua, ese era el milagro. Yo no estoy diciendo, como dice el hermano Gutiérrez, que el Espíritu les interpretaba para que entiendan ahí, porque ahí todavía no había interpretación de lenguas. Y otra cosa, no es que nosotros nos hemos copiado de Gutiérrez. Yo hablo de esto hace mucho tiempo ya, antes de conocer incluso al hermano Gutiérrez. Y así como yo hay muchos, cientos y miles, que entienden de un Dios todopoderoso, que no está sujeto pues a la mente del hombre, a cómo el hombre entiende las cosas, sino el Espíritu es el que nos lleva a entender como Él quiere, no como el hombre quiere. Seguimos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros? Otra vez usa la palabra, les oímos. Lucas, doctor Lucas, médico, escribe Hechos. Y Lucas usa esta palabra. Él dice ahí, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ellos oían. Ahí dice claramente el texto que ellos los oían. No necesariamente estaban hablando el idioma de ellos, porque no dice que hablaban idiomas. No dice que hablaba, ahí no dice fone, ahí dice glosa. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Frigia, Panfilia, regiones de África, Cirene, cretenses, árabes, versículo 11. Les oímos. Y llaman como 3 veces, como 3, 4 veces, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Yo creo que más claro, esto está más claro que el agua, como se dice. El problema es que no queremos entender.
Queremos salir con nuestro capricho de viejo. Yo también soy viejo. Y no podemos aceptar de que alguien nos pueda enseñar o aceptar de que podemos estar equivocados. Y llegamos al punto en decir que los que enseñan de que las lenguas no son idiomas están locos. Están locos. Son locuras. Hablar en lengua es locura. Bueno, locura para el que se pierde, dice la Biblia, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Ahora, vamos a pasar al libro antes de ir a 1 Corintios, donde vamos a hablar más ampliamente, vamos al libro de Hechos mismo, pero en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 46. Miren lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Este fue en el caso cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil. Cornelio, un gentil, no era judío, era gentil, y toda su familia, los que estaban con él ahí, eran gentiles. Y Pedro va a la casa de Cornelio, ¿no? Con un grupo de hermanos judíos que dice que eran de la circuncisión, para identificar que eran judíos. Y dice la palabra que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, verso 44, Hechos 10, 44, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó. Ahora, dicho sea de paso, ¿por qué el Espíritu Santo cayó? Si ya había caído en Hechos 2. Cayó otra vez, ¿no? Aquellos que enseñan de que ya uno tiene el Espíritu Santo desde que ha creído, porque ya el Espíritu Santo ya vino en Hechos 2. Entonces, ¿por qué acá Pedro Lucas dice que el Espíritu Santo cayó? Cayó otra vez sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 46. Porque los oían. Esta palabra me gusta. Oían. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y ahí usa otra vez la palabra lengua, glosa. ¿Cómo los que habían ido con Pedro mismo, supieron que el Espíritu Santo se estaba derramando en ellos? Dice, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso lo dice Lucas. Lucas escribe esta parte, ¿no? Y Lucas entendía que las lenguas no son idiomas, porque si no él hubiera puesto ahí fone. Hubiera puesto ahí fone, porque los oían que hablaban fone y que magnificaban a Dios. Magnificar a Dios es lo mismo que hablar las maravillas de Dios. No es lo mismo que predicar, hermano Ruby. Usted ha crecido con esa escuela de que profetizar es predicar. Gloria a Dios. Predicar también es profetizar, así dicen. Bueno, eso es lo que enseña pues la teología, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia, cuando habla de profetas, en el Antiguo Testamento habla de hombres que hablaban cosas que iban a venir al futuro. No era exactamente predicar un mensaje, un sermón. En el Nuevo Testamento hablamos de profetas como Agabo, que también predijo lo que iba a suceder en el futuro con Pablo. Pero más precisamente en el caso de los profetas, o el don de profecía, es un don que también viene acompañado con las lenguas. Lo que pasa es que el que no ha experimentado estas cosas no puede entender, pues. Yo estoy hablando porque yo, humildemente,
y sin querer enorgullecerme, Dios me dio a mí el don de diversos géneros de lenguas. Yo oraba en la iglesia y empezaba a hablar en lengua, y había un hermano, pastor, que tenía el don de interpretación de lengua. Y todas las lenguas que yo hablaba, había un mensaje. Porque no todas las lenguas hay mensajes. Y hay mensajes para la edificación de la iglesia. Y el que habla en lenguas, habla fuerte, levanta la voz, y todo lo demás calla. Y el que tiene el don de interpretación de lengua está escuchando y va interpretando, no traduciendo. Un idioma sí se traduce. Pero la lengua no es para traducirla. Porque Pablo dice, lo vamos a ver, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero según Ruby, el que habla en lenguas, entonces el que habla idiomas no habla a los hombres. El que habla idiomas no habla a los hombres. Vamos a ver eso más adelante, pero quiero recalcar esto para pasar ya a 1 Corintios. Versículo 46 de Hechos. Hechos 10, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No dice que predicaban el evangelio. Ahora, si acá reemplazamos glosa por fone, que es lo que pretende hacernos creer Ruby pretende que creamos que lenguas es fone. No, lenguas es glosa. Entonces, pero si según Ruby Rosado, las lenguas son idiomas, ¿qué sentido habría de que Cornelio y los que estaban ahí, los gentiles que estaban ahí, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, qué sentido habría que hablaran en otro idioma? ¿Para qué? No había sentido. Si los que estaban ahí solamente eran judíos, que entendían el idioma griego. Obviamente. Porque ellos entendían lo que Cornelio les hablaba. ¿Qué sentido de que estas lenguas que están aquí en Hechos 10, 46 sean idiomas, según Ruby Rosado, y la hermenéutica que hace? Dame un sentido, hermano, dame un sentido, para que estas lenguas que hablaron Cornelio y su gente que estaba ahí, sean idiomas. No hay sentido, no hay lógica. No pueden haber sido idiomas. ¿Para qué? El Espíritu va a dar idiomas. ¿Para qué? Para que predique el Evangelio a los judíos, que ellos eran, a Pedro, que ellos eran los que iban a traer el Evangelio a Cornelio. Que no hay, por ningún lado no hay una respuesta, no hay una razón para que se pueda afirmar de que las lenguas que da el Espíritu son idiomas. El problema está que somos tercos, ¿no? No queremos aceptar de que estamos en un error. Un error que obviamente no nos va a llevar al infierno, ¿no? No estoy diciendo eso. Nadie se va a salvar por hablar lenguas o por no hablarlas. Pero hay que interpretar la Biblia y hay que ser hermenéutica por lo que está escrito. Entonces, cuando yo participo en sus videos de Ruby, su canal en vivo, ese es el problema, que yo ya he hablado de este asunto, pero él no me deja explayarme, no me da tiempo. Cuando yo quiero explayarme a otros versículos más, ya me corta, ¿no? Y entonces, como él es el dueño del canal, él deja hablar el tiempo que él quiera a los que están ahí, ¿no? Bueno, es su canal, pues tiene todo el derecho. Pero por eso estoy haciendo este video, y espero que con humildad él lo pueda ver. Pero lo voy a poner también en mi canal, y si por ahí alguien quiere verlo, voy a dejar la dirección. Entonces,
No había sentido para que las lenguas que hablaba Cornelio y su gente ahí, delante de Pedro y delante de los que habían venido ahí, sean idiomas. No hay sentido. Así que tenemos que descartar. Ahora, vamos ahora ya a este libro de Primera de Corintios, donde Pablo es el que habla y da orientaciones precisas respecto a los dones, respecto a hablar en lenguas. Entonces, Primera de Corintios 12, hablando de los 9 dones espirituales, ¿no? Que son lo que está escrito acá en el versículo 8 adelante. Habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y no dice idiomas, no dice diversos géneros de idiomas. ¿Qué sentido tendría que el Espíritu dé en la iglesia idiomas? Si Pablo va a decir de que las lenguas es señal para el inconverso, porque Dios puede hablar en lenguas y se puede interpretar por medio de otros dones también para que se descubra lo que hay en el corazón de la persona que pueda visitar a un culto. Esa persona pueda convencerse de que Dios está en medio de nosotros ahí manifestándose, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de diversos géneros de lenguas, y nuevamente dice aquí, ¿no? Lenguas. Y lengua es glosa. No es fone. Pero para Ruby es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. 40 años yo tengo el Evangelio y 40 años yo he aprendido de que las lenguas son idiomas y nadie me va a enseñar a mí. Nadie me va a mover. Ni la Biblia misma, ni Pablo. Yo estoy demostrando con la Biblia. Yo no estoy yendo a ningún libro de un teólogo, ni ninguna... No, estoy a la Biblia. Estudio la Biblia. Sí, porque la pasada yo dije que no es bueno estudiar la Biblia, pero no me entendió, pues, ¿no? No es bueno estudiar la Biblia con otros libros, porque va a terminar incrédulo. Pero hay que estudiar la Biblia con la misma Biblia. Hay que estudiar la Biblia con la misma Biblia, hacer hermenéutica y exégesis con la misma Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿O Dios necesita otra cosa más externa para que pueda revelarse la verdad? No. La palabra basta. La palabra basta. Y en la palabra habla de los dones. En la palabra habla de hablar en lenguas. La palabra habla de lenguas y la palabra habla de idiomas. La palabra habla de glosa y la palabra habla de fone. No es lo mismo. Entonces, yendo al capítulo 14, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. En cuanto a los dones espirituales, el profetizar está por encima de todos los demás dones. Mucho cuidado que aquí no dice que el amor está por encima de todos los dones. O sea, hay que entender, ¿no?, lo que enseña la Biblia. Que si no tenemos amor, obviamente, de nada nos sirve tener todos estos dones. De nada nos sirve a nosotros. Pero sí le va a servir a la iglesia. Hay gente que tiene dones y los ministra para la iglesia y la iglesia es edificada. Pero ellos mismos no tienen amor, no se van a salvar. Porque
El no tener amor, sí, ahí corre en riesgo tu salvación. Pero el no tener dones, no. El no hablar en lenguas no es que te vas a perder por no hablar en lenguas. Pero son necesarias estas manifestaciones. Muy necesarias. Especialmente para orar en el Espíritu, como manda la palabra de Dios. Pero eso es otro tema que también vamos a ver si Dios permite hablar, ¿no? La oración en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Bueno, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mira lo que dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas, yo no entiendo sinceramente si este versículo lo ha leído hermano Ruby. Obviamente, pues si tiene más de 40 años en el Evangelio, tiene que haberlo leído. El problema es que no lo ha entendido. 40 años que no lo ha entendido. Y digo estas cosas sin ánimo de ofender a nadie, porque yo soy ignorante en muchas cosas. Y no me ofende que me digan a mí que soy ignorante en tal cosa, porque si lo soy, lo soy. Pero en esto no, definitivamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, glosa, no habla a los hombres, porque no habla fone. Si hablara fone, ahí sí hablara a los hombres. Pero no, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Oye, hermano, pero entonces, ¿por qué en Hechos 2, si hablaron lenguas, y las lenguas no es para los hombres, ¿por qué le entendieron? Ah, ¿por qué entendieron? ¿Por qué oyeron? Es un milagro. Eso es un milagro de Dios. Así que no limitemos a Dios. Porque el hombre natural dice, ¿por qué lo entendieron? Porque hablaron su idioma. Porque hablaron su idioma. No pueden aceptar en su mente que Dios permitió que ellos lo entendieran, lo oyeran en su idioma. Aunque los discípulos no estaban hablando idiomas. Esa es la maravilla de Dios. Ese es el milagro de Dios. El problema está que, con todo respeto a mi hermano Ruby, si no cree que los dones están vigentes, ¿de qué estamos hablando, no? Si el hermano Ruby no cree que hay que ayunar, porque dice él que Dios o Jesús no nos ha mandado a nosotros a ayunar, entonces el que ayuna está loco, ¿no? Está mal en la cabeza, es dejar de comer, al contrario, se puede morir, se puede enfermar, ¿no? Gloria a Dios. Esa es la forma que uno llega a entender la Biblia, cuando toma la Biblia como un libro, pues, una materia, no una matemática, no sé, geografía, y lo pretende estudiar, ¿no? Escudriñar, a ver. No. La Biblia no está dada para escudriñarla, ni para estudiarla, menos para estudiarla. Si en todo caso vas a hacer un estudio de la Biblia, lo tienes que hacer con la misma Biblia. Porque si tú vas a usar otros textos, estamos igual que los testigos de Jehová, que estudian la Biblia con el atalaya y con el despertar. Entonces, el evangélico que estudia teología no usa el atalaya ni el despertar, pero usa los compendios de teología de determinados doctores en teología, ¿no? Maestros, ¿no? Que han estudiado años, escudriñado, estudiado, y se han ido al griego, al hebreo, al arameo. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan? Incrédulos, que los dones cesaron, que no hay que ayunar, que la historia de Jonás, que se lo comió un pez y después lo vomitó en la playa, esa es un cuento, un mito. No es cierto. Así termina, desgraciadamente, los que toman la escritura como que
palabras de hombres, hay que escudriñarla, hay que estudiarla, a ver qué dice. No, acá dice así, no acepto, voy a indagar, y ¿saben lo que dice? Hay que hacer como los de Berea. Oye, hermano, yo le hago una pregunta. Los de Berea se fueron a estudiar teología para creer lo que Pablo les decía. ¿Qué dice el texto? Pablo les predicaba, o Pedro, les predicaba, Pablo, ¿no? Les predicaba de las Escrituras. Y dice que los de Berea iban a las Escrituras a ver si es cierto lo que Pablo decía. O sea, ellos iban a la Escritura. El teólogo no va a la Escritura. Sale de la Escritura y se va a los compendios. Se va a esos tomos gruesos ahí, ¿no? 300, 400 páginas, tomos de teología, ¿no? De un montón de autores. Y si son americanos, mejor, porque el americano, olvídate, el gringo es un genio. No se equivoque, el gringo ya, olvídate. Pues si es la teología de un latinoamericano, de uno que nació aquí en Perú, o nació en Argentina, eso no sabe nada, eso no es. Los gringos sí saben. Los libros de teología de inglés, esos son los mejores. Pero los de Berea no fueron pues a esos libros, fueron a la misma escritura. A ver, eso hay que hacer. Si alguien me enseña y me dice a mí, Hechos 2 fueron idiomas, hermano, voy a ir a la Biblia. Y ya estamos viendo con la Biblia que no eran idiomas, pues. No, pero si yo he creído 40 años que eran idiomas y todo el mundo cree que son idiomas, así pues, todo el mundo cree, pues. Pero no porque todo el mundo lo cree, va a estar en lo correcto. Ahora, estamos hablando de cuestiones que no afecten a la salvación. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Yo lo dejo bien en claro eso. No es tema de salvación. Pero tenemos el derecho de interpretar y de entender la palabra de Dios. Si es una manera distinta a la de usted, con todo respeto, no por eso pues vamos a ser llamados locos, pues. ¿No? Seguimos. El que habla en lengua extraña, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu, habla misterios. ¿Un idioma es un misterio? ¿Un idioma es un misterio? No es un misterio. Quizás para aquellos que no han estudiado ese idioma, pero un idioma terrenal, no es un misterio. Uno lo aprende y se acabó. Pero la lengua son misterios. El que habla en lengua habla por el Espíritu misterios, que no se va a interpretar con esta mente. Tiene que interpretarse con el mismo Espíritu, por medio del don de interpretación de lenguas, interpretación de glosa, no interpretación de fone. Porque para interpretar fone no sería interpretación, sería traducción. Entonces, ¿cómo voy a decir yo de que las lenguas son idiomas? Si acá dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Si fuera idiomas, entonces sí hablaría a los hombres. Porque los hombres usan un idioma para comunicarse. Pero acá no está hablando de idiomas, acá está hablando de lenguas. Y este versículo, muchos, y entre ellos mi queridísimo hermano Rudy, que yo lo respeto, estoy de acuerdo con muchas cosas que él dice, especialmente cuando refuta el calvinismo, totalmente de acuerdo. Pero en esta parte no. Como dijo Pablo, en esto no os alabo. No.
14:2 de 1 de Corintios, bien claro dice ahí, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y mira lo que dice más adelante, ¿no? El que habla en lengua extraña, no idiomas, por si acaso, porque según Ruby, aquí tiene que decir el que habla idiomas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si queremos reemplazar la palabra lengua por idioma, que Pablo no lo reemplaza. Pablo usa la palabra glosa, griego glosa, no es fone. Él usa la palabra glosa para referirse a lengua extraña. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Si yo hablo inglés, según Ruby, es una lengua extraña, inglés, ¿cómo me edifico yo si yo hablo inglés y yo sé inglés? No tiene sentido, es obvio, ¿no? Es obvio. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, Pablo dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, pero según Ruby dice que Pablo está diciendo, si yo voy a vosotros hablando idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pablo está diciendo, si yo voy hablando en lenguas que nadie me entiende, no les va a aprovechar nada. Mejor voy y hablo con revelación. Quiere decir que hay revelaciones. La Biblia no solamente es la revelación, hay revelaciones. Obviamente esas revelaciones vienen por el Espíritu, pero no para contradecir la Biblia, ni para aumentar a la Biblia tampoco. Son otros tipos de revelaciones. O con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Claro. Pablo no está diciendo ahí, si yo voy hablando idiomas, me van a entender todo, porque estoy hablando el idioma que ustedes saben. No, Pablo dice, si yo voy hablando lenguas, no tiene sentido, porque no me van a entender. Las lenguas no son para que ustedes me entiendan, las lenguas son para que lo entienda Dios. Por eso que no podemos aquí decir que las lenguas son idiomas. Pues. Seguimos. Verso 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Lo que se va a edificar es la iglesia. Por eso hay que abundar en los dones que edifican a la iglesia. Las lenguas no edifican a la iglesia a no ser que se interprete por alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Pero si no hay, Pablo dice, cae en la iglesia y ore para sí mismo. Ore en privado, pues no sé. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Hermano, si según Ruby, aquí es idioma, ¿cómo entiendes, no? ¿Cómo entiendes tú que el que habla en idioma, pida en oración poder interpretarla? ¿Tiene sentido? ¿Cómo le vas a pedir a Dios interpretar un idioma? Dios te va a decir, anda, estúdialo, pues. Un idioma terrenal. Agarra tus libros ahí o
y estúdialo para que lo aprendas. ¿Cómo vas a pedirle a Dios, Señor, que pueda interpretar el idioma que estoy hablando? No tiene lógica. No. Está fuera de entendimiento eso. Pero Pablo dice, por eso Pablo dice, el que habla en lengua extraña, glosa, que no es para que el hombre lo entienda. Por eso dice, pida en oración poder interpretarla, para que la iglesia sea edificada. Entonces, hay que hablar en lengua extraña, hay que hablar en lenguas, pero pedir que Dios nos dé también la interpretación. Y hay hermanos que tienen el don de lenguas, diversos géneros de lenguas, y también tienen el don de interpretación de lenguas, de tal manera que dan un mensaje en la iglesia en lenguas y ellos mismos interpretan. Pero son experiencias que yo lo he vivido. Yo también podría decir, pues por algo no tengo pues más de 40 años en el Evangelio. Y he experimentado la manifestación de los dones. Y hasta hoy estas cosas se están dando, hasta hoy se están dando. No es que cesaron, no es que acabaron. Si pudieron haber cesado un tiempo los dones, un tiempo pueden haber cesado, sí. Pero es como la lluvia cae un tiempo y después cesa. Y después de un tiempo vuelve a llover. El cesar no es acabar. Los dones pueden haber cesado un tiempo, y ciertamente cesaron un tiempo. Pero eso es otro tema, ¿no? Seguimos. Y ya vamos terminando. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ahí está. Lengua extraña. No dice idioma. No dice idioma. Entonces, estoy demostrando con la Biblia que lamentablemente mi estimado hermano Ruby está en un error, como muchos están en un error. Porque están enseñando cosas que la Biblia no enseña. Entonces, decir que las lenguas, o cuando en la Biblia aparece la palabra lengua, se refiere a idioma, siempre no es así. Ahora, acá hay algunas preguntas, algunas expresiones de mi hermano Rubio en este video, que yo he tomado una nota. Dice, nosotros no inventamos nada. Todo es con textos bíblicos. Sí, pero ¿cuál texto bíblico? Un texto bíblico en donde diga que las lenguas son idiomas. No hay texto bíblico que diga que las lenguas son idiomas. Pero sí hay textos bíblicos que dicen que las lenguas son lenguas angelicales. Ese es otro punto. Que yo estoy seguro que mi hermano Rubin no cree eso de lenguas angelicales. Para él no hay lenguas angelicales. Y el argumento es que dicen que eso es, cuando Pablo habla de lenguas angelicales, es una hipérbole, ¿no? Hipérbole. Gloria a Dios. Eso ese es producto de la teología, de estudio teológico. La hipérbole. No, eso es una hipérbole. Pero Pablo deja bien en claro que hay lenguas angelicales. Está en la palabra, 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy.
de nada me sirve. Claro. Pero él dice, si yo hablara lenguas humanas, y se refiere a idiomas, ahí sí se refiere a idiomas, lenguas humanas. Al menos está poniendo la palabrita humana, ¿no? Para entender que es idioma. Pero después dice, y espirituales, idiomas espirituales o angelicales. Si yo hablase en lengua humanas, dice, si yo hablase en lenguas humanas, entonces es idioma. Ahí lengua es idioma porque está añadiendo la palabra humana. La lengua humana es un idioma humano. Pero después dice, y angélicas. Entonces quiere decir que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Las lenguas humanas se entiende idiomas humanos, pero las lenguas angelicales no son idiomas angelicales. Porque es bien claro, dice, lenguas humanas y angélicas. Dos cosas distintas. Pues ese es otro punto. Ahora, no es que estamos inventando nosotros tampoco. Yo no estoy inventando qué significa lengua, qué significa idioma. Yo no estoy inventando qué significa glosa, qué significa fone. No estoy inventando, está escrito. Ahora, él dice, ¿no? Que es una locura interpretar que las lenguas son, o que las lenguas no sean idiomas. Son idiomas, dicen. Es una locura. El que no entiende que las lenguas son idiomas, está loco. Está loco. Pero, o sea, ya Ruby da la sentencia de que yo estoy loco y todo el mundo que no cree como él está loco. Y él dice algo interesante, dice, ¿no? ¿Qué necesidad habría que Dios ponga a hablar a todo el mundo en lengua si Pedro pudiera haber hablado en el idioma que todos entendieran? Pero así fue, pues. Dios puso a hablar a todo el mundo en lengua. Y también puso a hablar a Pedro en el idioma que entendía. En todo caso, si las lenguas no fueran importantes, mejor no hubieran hablado lenguas nadie ahí y solamente Pedro hubiera predicado el Evangelio. Pero él dice, ¿no? Ruby dice, ¿qué necesidad habría que Dios ponga a hablar a todo el mundo en lengua? ¿Para qué? O sea, el hombre diciendo a Dios, ¿para qué haces eso? Estás mal lo que has hecho. Mire qué atrevimiento, ¿no? No, Dios está mal. ¿Para qué pone a los discípulos ahí a hablar en lenguas si Pedro iba a traer el mensaje después? Bueno, pero Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no? Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Ahora, dice que el decir que las lenguas no son idiomas se va contra la lógica. Y que no nos dejamos instruir. Hermano, para que yo me deje instruir por alguien, disculpen que lo voy a decir, ¿no? Tendrá que ser una persona, pues, que yo lo conozca, ¿no? Que sea una persona que está en plena comunión con el Señor. No digo que Ruby no lo esté, ¿no? Sino que yo no lo conozco. Yo lo veo por sus videos ahí, pero no lo conozco. Yo me puedo dejar instruir por alguien que sé que busca a Dios. Sé que ayuna. Pero alguien que no cree en el ayuno, ¿qué instrucción me va a dar a mí? Pues me va a dar una instrucción de no ayunar. Cuando Jesús dijo, entonces ayunará.
Entonces aquí no obedezco a Jesús o le obedezco a un hombre que me dice, no, el Jesús nunca mandó a ayunar a su iglesia. Bueno, todo el mundo sabe que son idiomas, dice Ruby. Todo el mundo sabe que son idiomas. Él mismo dice, ¿no?, que él todo el tiempo ha creído de que las lenguas eran idiomas. Y Ruby dice que él habló lengua. ¿Qué idioma habrá hablado Ruby, no? ¿A quién le habrá hablado ahí cuando él habló lenguas? Habrán estado ahí rusos, suecos en ese culto cuando estuvo él. Italiano, no sé. Que él habló lenguas y habló idiomas. Porque él dice que habló lenguas. Gloria a Dios. La Biblia es la regla, obviamente. La Biblia es la regla de fe y de conducta del creyente. Y lo que yo estoy demostrando con la Biblia, que las lenguas no son idiomas. Y en todo caso, entonces el que está torciendo las escrituras no soy yo. Porque estoy hablando con la Biblia. No estoy hablando con lo que yo he aprendido en un seminario, en un instituto teológico. Ni lo que dice ningún erudito en lengua. Ningún erudito en griego, en hebreo, bíblico. No, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Estoy sustentando con lo que está escrito. Quiera creer otra cosa, ya es su problema, ¿no? Después dice, el Nuevo Testamento, siempre que se habla de lengua, se está hablando de idioma. En el Nuevo Testamento, siempre que se habla de lengua, se está hablando de idioma. Pues ya le he demostrado que no, pues. Porque Pablo cuando habla de lengua no habla de idiomas. Pablo cuando habla de lengua no está hablando de idiomas. Porque cuando habla de lengua usa la palabra glosa. Cuando habla de idioma usa la palabra fone. ¿Está claro? Dice, ¿para qué hablaba en lenguas? ¿Para qué hablaban en lenguas o qué lenguas estaban hablando? ¿Qué lenguas estaban hablando los discípulos en Hechos? Estaban hablando, pues, las lenguas angelicales. Esa es la respuesta. Lenguas que extrañas, lenguas que nadie conoce, pero que sí pudieron entender los que habían ido, ¿no? Esos visitantes lo entendían, porque Dios hizo que ellos entendieran que en esas lenguas estaban magnificando a Dios, estaban alabando a Dios, no predicando el Evangelio. Estaban adorando a Dios, hablando las maravillas de Dios. Y ellos entendieron eso, porque lo entendieron en su idioma. Aunque los discípulos no hablaban su idioma, hablaban lenguas. ¿Está claro? Entonces, quiero terminar ya porque solamente voy a hacer esta grabación de 1 hora. Después él sigue hablando, ¿no? Que estamos justificando la locura. Nos llama locos, pues. Pero bueno, pues ya es un problema de él, ¿no? Gente loca justifica la locura y claro, hay gente que habla locuras porque hay gente que habla lengua imitando. Eso sí. Hay gente que habla lengua aprendida. Eso es otra cosa. Yo no estoy a favor de eso. Y la Biblia no dice que hay que aprender a hablar en lengua. Eso viene del Espíritu. El canon está cerrado y el canon son las escrituras. Es que el creer que las lenguas no son idiomas no afecta el canon. No afecta el canon. El canon está, las escrituras es el canon. Pero la hermenéutica no es el canon. La hermenéutica es como uno interpreta la Biblia. Es los puntos que uno toma para hacer una interpretación. Eso no tiene que ver nada con el canon. Y otra cosa para terminar es que, desgraciadamente, pues nuestro hermano Rudy siempre cree tener él la razón y todos los demás estamos equivocados, ¿no? ¿Y cómo podemos demostrarle que él esté equivocado? Lo único con la Biblia, y que la Biblia, la palabra de Dios, haga la obra que tiene que hacer.
Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Será hasta otra oportunidad.